22, vamos a dar dictamen respecto de la audiencia de aplicación de pena. El veredicto, adelanto que es por unanimidad y lo va a mencionar el doctor Alfaro. Bien, gracias doctor. Sí, brevemente, a modo de veredicto, adelantamiento de lo que son nuestros esquemas fundamentales, en una síntesis de los mismos. Luego, como ustedes saben, la sentencia completa y escrita en la tarea de determinación de pena será comunicada a las partes a través de la casilla de correo oficiales. ¿Bien? Básicamente, entonces, se ha debatido en este caso penal, en la audiencia de cesura que hemos desarrollado en el día de ayer, el monto de la pena que correspondería a los tres imputados, ello en base a lo que fuera nuestra sentencia de condena, nuestra sentencia de responsabilidad penal respecto de los tres imputados, que oportunamente efectuara este tribunal el día 26 de agosto de este año, donde encontramos penalmente responsable a los tres imputados. En esta segunda etapa del juicio, en la tarea de determinación de pena, las partes han discutido, como decía la fijación, el monto de la misma. La acusación pública del Ministerio Público Fiscal requirió la imposición a cada uno de los imputados de la pena de 12 años y 8 meses de prisión efectiva. Así, la defensa se opuso a ello, requiriendo que se aplique el mínimo de la escala penal, con la salvedad de la defensa del doctor García, que requirió incluso un quebrantamiento del mínimo de la escala prevista por nuestro Código Penal. En función de ello, nuestra delicada tarea, difícil, compleja, ya que se trata de imponer un monto respecto de un hecho que ha sido tan lamentable, de una gravedad inconmensurable para la familia de la víctima, con complejas dificultades también que devinieron a partir del inicio del proceso respecto de los tres imputados. Recording in progress. Habíamos perdido un segundo para eso. Entonces, con la lectura del veredicto, decía que es una tarea compleja, difícil, ya que es imponer, determinar un monto en función de un hecho sumamente lamentable, de una dañosidad inconmensurable para los familiares de la víctima, con complejas dificultades a partir del inicio del proceso y con una prisión preventiva, han pasado los tres imputados. Vamos a tener en cuenta los mandatos constitucionales, ello necesariamente, respecto de agregar una resolución legal y constitucional. Esto es los principios de culpabilidad, de proporcionalidad, tener presente el objetivo de toda pena de prisión, esto es la resocialización. Partimos desde el mínimo de la escala penal que fija el legislador, ello conforme con el uniforme que está al sentir de nuestra provincia. Y hemos en nuestra deliberación pensado las agravantes, analizado las agravantes que han tenido la parte acusadora. Debemos circunscribirnos a lo que la Fiscalía señaló como agravantes y también las atenuantes que fueron expuestas en la jornada de ayer. En tal sentido, y en virtud de los artículos 40 y 41 del Código Penal y en virtud de los principios a los cuales he hecho referencia sintéticamente, encontramos que algunas de las agravantes exprimidas por la Fiscalía encuentran cabida en este caso penal, no así otras, y que algunas de las atenuantes que aquí han mencionado, que incluso han sido compartidas por las partes, deben merecer favorable acogida. Iniciando la tarea de las agravantes, el tribunal ha considerado que algunas de ellas no podemos aplicarlas en este momento para determinar la pena, el monto de la pena, como el caso de las causas en trámite que registra el imputado Rafael Muñoz, aun cuando las mismas estén en un estado avanzado de su proceso, resulta imposible que las mismas sean tenidas en cuenta para agravar la pena, ello por mandato constitucional, en razón del principio de inocencia y de culpabilidad por el acto. Tampoco podemos tener en cuenta que estábamos en presencia, como la condena que pronunciamos en fecha 26 de agosto de este año, el concurso real, ya que es el propio legislador quien se ha tomado el trabajo, la tarea de determinar una nueva escala
fiscal en los casos de concurso real, estableciéndonos como mandato de que debemos tener en cuenta como mínimo el mínimo mayor de esos delitos que concursan realmente. Por lo tanto, estamos en un terreno que ya ha sido tarea de trabajo por parte del legislador y no podemos reincidir en esa tarea si no estaríamos afectando la integridad de nuestra resolución. En cuanto a los agravantes que sí vamos a tener en cuenta para alejarnos del mínimo de la escala penal que establece el legislador y que han sido indicados por el Ministerio Público Fiscal, tenemos los antecedentes condenatorios de los señores Herrera Muñoz y Julián Pozo. Este agravante lo vamos a utilizar de manera acotada, de manera racional, proporcionada, ya que encontramos una cierta vinculación con el hecho que aquí nos ocupa, es decir, la reiterante utilización, empleo, tenencias de armas de fuego. Por lo tanto, encontramos una cierta reiterancia que debe ser objeto de mayor reproche en esta instancia, aunque reitero acotadamente y tal vez no me alcance de darle la fiscalía. Y la principal agravante que este tribunal ha observado, acreditada en este caso penal, son las condiciones personales, las características de la víctima, es decir, una mujer joven, con un hijo pequeño que se encuentra afectado, el esfuerzo familiar a partir de la muerte violenta de Adriana, y asimismo que los tres imputados conocían a la víctima como vecina, incluso con un grado de parentesco respecto del imputado Pozo. Encontramos un marco de previsibilidad en torno al accionar por el cual condenamos a los tres imputados y la identidad y las características y las condiciones del personal de familia que tenía la joven damnificada, a la que previamente, antes de encontrar fatalmente su muerte, había advertido a los agresores que dejaran de fabricar con arma de fuego porque iba a ser afectada una persona inocente. Y lamentablemente minutos después, como lo colocamos en las sentencias condenatorias, una bala terminó con su vida e hirió a su pequeño hijo, lamentablemente. Esto a modo de extensión del daño originado más allá de la muerte de una persona, como todo homicidio, sino también en el marco familiar, la afectación del hijo pequeño y también del núcleo familiar de la víctima. Y así también el mayor reproche que merece la circunstancia de que era una vecina de los imputados, conocida del lugar, y que previamente había advertido el gran riesgo a los que estaban efectuando disparos de armas de fuego. No vamos a utilizar como agravante distintas modalidades de acción, de conducta que este tribunal ya ha reprochado a los imputados, circunstancias de tiempo y lugar que ya fueron valoradas por este tribunal para concluir la sentencia de responsabilidad penal, que la hemos utilizado en la sentencia anterior para dar por probada la materialidad, la autoría, el aspecto subjetivo o dolo en los dos delitos, homicidio y abuso de armas. Incluso evaluando la persistencia en el accionar agresivo, entendemos que si volvemos a emplear esas argumentaciones estaríamos efectuando una doble valoración, y reitero, este tribunal ya las ha esgrimido en la conducción compleja e importante que hemos tenido para la sentencia condenatoria y para la sentencia de responsabilidad penal. Ese es el marco de las agravantes que consideramos aplicables en el caso concreto y que nos justifican ir más allá del mínimo de la escala penal establecida por el legislador. Cada una de las tres defensas, con la Fiscalía, han estado en presencia de las acciones personales de los imputados. Eso ha sido materia también de desarrollo probatorio en la audiencia, en cuanto a su historia de vulnerabilidad, marginalidad, precariedad, ambiente de notoria violencia en el cual se criaron desde niños o jóvenes, en instrucción escolar escasa, la edad actual de los imputados, que puede decirse que es una edad joven. Estas atenuantes no han sido materia de discusión, entendemos que tanto la acusación como la defensa han dado muestra de ello, por lo que va a ser empleada también por el tribunal a los efectos de graduar, de determinar la pena, es decir, la tarea que aquí nos ocupa. También vamos a valorar como atenuante lo indicado respecto de que el señor Pozo Williams y Herrera Muñoz
son padres de hijos menores de edad y fueron sostén económico de su núcleo de familia. Vamos a disponer también el mantenimiento de la declaración de residencia que ya pesa sobre el Muñoz Jairo en base a las consideraciones que luego vertiremos en sentencia escrita, y no vamos a hacer lugar al quebrantamiento del mínimo de la pena requerido aquí por el defensor García, en razón de que no tenemos pauta alguna que haya sido referenciada por mucha defensa, ni tampoco son dadas de observar, que nos permitan declarar la no razonabilidad del mínimo de la pena penal, en este caso concreto, porque determinadas circunstancias que requieren no son advertidas, no fueron suministradas por la defensa y no son advertidas bajo ningún sentido por el tribunal actual. Si bien la viabilidad legal de quebrantamiento de mínimos penales resulta ser una situación o un remedio muy excepcional que opera en determinados casos en concreto, reitero, no da el por este tribunal que opere en dichas circunstancias excepcionales, por lo que no vamos a hacer lugar al planteo del defensor técnico doctor García. En base a este resumen de las agravantes que consideramos aplicables y de las atenuantes que han sido puestas en la audiencia del día de ayer, consideramos legal y proporcionado establecer respecto de cada uno de los tres aquí imputados la pena de 11 años y 2 meses de prisión de efectivo cumplimiento costas del proceso y asesorías legales correspondientes con el mantenimiento de la declaración de reincidencia del imputado Jairo Muñoz. Esta resolución es dictada, como señaló el doctor Tomasi, por unanimidad. Los tres jueces nos hemos puesto de acuerdo respecto de ello. Conforme, obviamente, a las pautas o circunstancias personales que ya se encuentran consignadas por cada uno de los tres imputados en el legajo que aquí nos ocupa y por ante la oficina judicial. Reitero entonces, doctores, que la sentencia completa y escrita será comunicada a las partes interesados dentro del plazo legal. Quedan notificados, no sé, doctor, si quiere señalar algo más. Sí, por el doctor Chavarría. No se tiene que no. Muy bien, damos por finalizada. Perfecto. Entonces damos por finalizada la audiencia. Muchas gracias.